Muy bien, en esta ocasión vamos a calcular la combinación de ciertas probabilidades. No olviden, por favor, que la probabilidad de que ocurra un evento se expresa en forma de un decimal o de una fracción, 3/4, 7/2, cosas así. Normalmente vamos a representarlo con símbolos algebraicos. Probabilidad P. La probabilidad de que ocurra un evento A, PA, donde A puede ser que llueva, ¿no? Y probabilidad de que ocurra otro evento distinto, por ejemplo el evento B, otro hecho B, PB. Y ya después comenzamos a combinarlos por medio de la I, la probabilidad de A y B. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que haya mucho viento? 2/3. ¿Cuál es la probabilidad de que llueva? 1/2. Y la probabilidad de que haya mucho viento y al mismo tiempo llueva, se hace una operación, una multiplicación de hecho. Y con la O se suman y con la negación tomamos la unidad y le restamos la probabilidad de la que estamos hablando. Es lo siguiente. Los conectivos lógicos. Cuando tomamos lógica nos hablaron de los conectivos lógicos. Los más comunes, los más importantes, los básicos, los que todos nos hemos aprendido, son tres: la I, la O y la NO. La I le llamamos conjunción porque une dos elementos. La O le llamamos disyunción porque separa, es uno o el otro. Y la no es negación porque pues estás diciendo que no simplemente. Igual ocurre para las probabilidades. Vamos a simbolizar PA, que sea la probabilidad de que ocurra un cierto evento al que le llamaremos A. Y PB, la probabilidad de que ocurra otro evento distinto al que le llamaremos B. Son símbolos. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra la A y también la B juntos y combinados? Se multiplica esta fracción o este decimal por esta otra fracción, o sea, este otro numerito, se multiplican y el resultado ya es la probabilidad de la conjunción. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra la A o de que ocurra la B? Es una o la otra. Entonces se hace una suma. Fíjense, revisen por favor que aquí es una multiplicación y aquí es una suma. Eso es lo importante. Si ves la O, sumar. Si ves la I, multiplicar. La probabilidad para que el evento A no ocurra es el 1 menos el valor de la probabilidad del evento cuando sí ocurre. PA cuando sí ocurre y P negativo de A es cuando no va a ocurrir y se lo restamos al 1. Esas son las fórmulas, pero vamos a ver un ejemplo o dos para que tengamos la práctica con la calculadora o como sea que se aparezca la operación. Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a ver, ya tenemos aquí preparado el ejercicio. Supongamos que estoy con el médico y el médico sabe estadística, sabe probabilidad y sabe el cálculo de las probabilidades. Entonces yo voy y me revisan la garganta, estoy muy ronco, lo que sea, y entonces va a revisar qué es lo que tengo. Pero mentalmente él ya sabe que existe, si yo tengo tos o una enfermedad de la vía respiratoria, él va a decir que hay una cierta probabilidad de que tenga yo, por ejemplo, fiebre, así alta temperatura. Y hay otra cierta probabilidad de que tenga infección en los oídos, hasta con un aparatito nos ven por acá. Y entonces él mentalmente ya está haciendo unos cálculos. Vamos a ver cuáles son esos cálculos. Ejemplo, en un cuadro infeccioso de las vías respiratorias. Según esto, y es un simple ejemplo, a lo mejor no tiene nada que ver en la vida real, hay un 14% de probabilidad de sufrir inflamación del oído, que depende de la infección, y un 50% de
de probabilidades de mostrar fiebre, o sea, la calentura, la alta temperatura. Entonces voy a calcular. Primero voy a calcular cuál es la probabilidad de que no tuviera infección de oído. Después calcular la probabilidad de tener tanto la infección, o sea, la inflamación del oído, y también tener fiebre, las dos cosas. O la probabilidad de sí tener fiebre o tener infección, o sea, la inflamación del oído, pero es la una o la otra, cualquiera de las dos cosas. A mí me suena igual, es la I, la U, pero no es lo mismo. Cuando me piden el no, recuerden que la probabilidad de algo negativo, en ese caso de no tener infección y con ello la inflamación del oído, no inflamación del oído, es 1 menos lo que valga la infección del oído o inflamación del oído, que es del 14%. 0.14. 14% es 0.14. Si al 1 le quitamos el 0.14, o sea el 14%, ¿qué me da? Me da algo así como 86. 0.86, que equivale al 86%. Ese es el resultado. Así de simple. Al 1 le restas la probabilidad de la otra cosa y ya quedó listo. Les repito que es como una pizza. Es algo así como que, si por ejemplo, en toda la unidad, en todo el 100%, este es el 14% de tener inflamación del oído, que equivale al 14%. Entonces este es no tener inflamación del oído, estar bien del oído y no tener esa inflamación, y equivale al restante 86%. De manera que entre este 86% que no tienen la infección, la inflamación, y el 14% de los que sí lo tienen, lo sumas y te da el 100%. Es tan simple como eso, pero cuando uno ya tiene cierta costumbre, cierta práctica, cierta experiencia, le parece muy simple, muy elemental, obvio. Pero cuando no estás acostumbrado, pues sí te cuesta trabajo. Acordarte que cuando es negativo, es 1 menos lo que te estén pidiendo. Ahora, la probabilidad de tener infección, o sea, la inflamación del oído, y también la fiebre, equivale, a ver, la probabilidad de sí tener infección, inflamación y también fiebre, es multiplicar. La inflamación del oído es de 14%, 0.14, y la fiebre es del 50%. 50%, que es 0.50. 0.50. Hay que preferir los decimales. Se puede hacer la multiplicación del otro, pero ¿qué me daría aquí? Pues puedo usar mi calculadora y revisar qué es lo que voy a obtener. Tenemos el cálculo y nos dice que 0.14 multiplicado por 0.5 es 0.07. El resultado es 0.07, que equivale al 7%. Significa que, pues ya en una enfermedad de este tipo, de la tos o lo que sea, tener fiebre ya está feo. Que se te inflame el oído ya está más feo. Y que tenga las dos cosas, no, pues es mucho menos probable, pero al mismo tiempo pues sería mucho más feo. Qué bueno que es poco probable. Entonces, así se pueden ir calculando las probabilidades. Ese es el problema del melate, que la tienes al primer número, es la probabilidad de un 32avo, no sé cuántos números tiene 32, pero que la tienes al segundo ya es un 31avo, y si lo multiplicas te da un 3000avo, un 3000ésimo, y que la tienes a los 6 o 7 números,
pues es un 10 millonésimo. Entonces, atinarle a los números del melate o de la lotería es un número súper pequeño, porque los números decimales, mientras más se multipliquen, pues más chiquitos se van haciendo. Ah, con razón. Otra vez, aquí tenemos cuál es la probabilidad de tener fiebre o infección. Es un poco más fácil porque la O, a ver, la probabilidad de tener fiebre o infección o inflamación. La fiebre tiene una probabilidad del 50%, que es el 0.50, y la inflamación o infección es 0.14. Como es una simple suma, aquí es 50, 60, 64. 0.64 y es o equivale al 64%. Como se dan cuenta, con la O aumenta muchísimo la cantidad, el 64%, más de la mitad, obvio. ¿Por qué? Porque te están diciendo que puedes tener una o la otra o las dos. O sea, puede ser que nada más se te inflame el oído, o nada más tengas fiebre, o tengas las dos juntas, o una o la otra o las dos. Por eso es que la cantidad de la probabilidad aumenta muchísimo más. Entonces, ese es más o menos el concepto, la idea, el principio básico de la combinación de probabilidades. La negación, la conjunción y la disyunción. Ahora voy a proponer un ejercicio, un problema. Un ejemplo de como para qué nos puede servir la probabilidad en la vida cotidiana. Bueno, pues aparte de los juegos de azar y el cálculo del clima y ese tipo de cosas, pues hay otros, no nada más es la ciencia de la climatología y cosas así, sino también, por ejemplo, en la medicina, que es el ejemplo que acabamos de ver, pero también, ¿qué tal si fuera una compañía aseguradora de automóviles? Ellos deben llevar estadísticas de cuántos coches son robados y de qué marca, de qué gama, o sea, si son caros o baratos, pero también hasta los colores, porque hay quienes dicen que, de acuerdo con la estadística, los autos menos robados son los grises, así gris plateado, gris arena, y los más robados son los rojos. Entonces dices, si yo quiero que me roben mi coche, pues me lo compro rojo aunque me lo roben. R de rojo y R de robar. Pero también, ¿cuál es la probabilidad de chocar un auto? Pues de tantos por ciento. Entonces, todo eso, las aseguradoras lo miden, lo calculan y lo ponen en el costo del seguro, justamente, de la prima de seguros. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? La probabilidad es algo hipotético, es algo inventado por mí ahorita. La probabilidad de chocar en tu coche, en tu automóvil, es de probabilidad A igual a 1/7. Y por otro lado, la probabilidad de que te roben tu automóvil, el cual es de color rojo, según yo, es de 5/9, que es casi la mitad de probabilidades. Entonces vamos a calcular tres cosas. ¿Cuál es la probabilidad de que no choques? ¿Cuál es la probabilidad de que te roben y te choquen? A lo mejor primero chocan y luego ya que chocas te sales y se llevan tu coche, pero son las dos cosas al mismo tiempo. O la probabilidad de que nada más choques, o nada más te lo roben, o las dos cosas al mismo tiempo. Ya estamos entendiendo. Cuando decimos no, hay que hacer una resta. La probabilidad de no chocar el auto es de 1 menos la probabilidad de sí chocarlo. 7 por 1, 7, menos 1, 6/7. Y la probabilidad de que sea un robo al mismo tiempo que un choque, quizás primero te chocan, luego te lo roban, pero ocurre al mismo tiempo, entonces es, la de robo es 5/9, la del choque es 1/7, se multiplican, acuérdense que es multiplicar, 5 por 1, 5, y 9 por 7, 63, es una multiplicación. Y para la probabilidad de que te choque nada más o te robe nada más, es una suma
un séptimo para lo de chocar el automóvil y 5 novenos para que te lo roben. Haces la suma. Acuérdense, 7 por 9, 63. 1 por 9, 9. 7 por 5, 35. O puedes tomarlo como común denominador. 63 entre 7, 9 por 1, 9. Y así. Después con este te da 44, 63 y ya terminaste. Como ustedes recuerdan, estos resultados que pues aparentemente son muy sencillos de obtener, yo los saqué en forma de fracción, pero sacas la división y entonces, ¿cuánto te da 5 entre 63? Pues te da tantos. Ese es el decimal que equivale a un cierto porcentaje. Y ese porcentaje pues ya se obtiene directamente, no hay mayor complicación. Si no, ahorita lo escribimos al final. Esto se los envío en la imagen. Pues espero que sea productivo el tema de la combinación de las probabilidades. Es muy sencillo. Sumar, restar, multiplicar, ya se acabó. Así que ahí lo dejamos por el momento. Hasta la próxima.